Qué importante había sido la historia y también el periodismo. A veces los periodistas caemos en el grave defecto de ser muy de este momento. Esta noche en Fides Televisión nos hemos permitido invitar y agradecemos la presencia del colega, del amigo don Sandro Velarde, comunicador social, que hace 13 años, en 1999, hizo una larga entrevista a los personajes que van a ver ahora. Enseguida, atención, control central, y después de este pequeño adelanto de lo que vamos a difundir en Fides Televisión este fin de semana, sábado y domingo, hablaremos con Sandro Velarde. Vamos a las imágenes. Cuando estuve aquel 79 me tocó ver, y eso para mí fue muy impactante, los símbolos, las señas, el lenguaje, la escisión de la Bolivia, de los aras y la Bolivia indígena que ya se evidenció el año 79, para mí fue muy importante. Y desde entonces se convirtió en una obsesión práctica y teórica. Desde el año 79, de mi parte, hay un esfuerzo por entender qué es esto, qué es lo aymara, qué es lo indígena, qué es la comunidad, a dónde apunta. Usábamos el marxismo como herramienta de comprensión de la realidad, pero lo enriquecíamos. Yo siento que teníamos un espíritu bastante abierto. Uno es el marxismo, pero no el marxismo de gran parte, que manejaba gran parte de la izquierda en este país. Siempre lo hemos visto con mucho desprecio, siempre hemos visto a la izquierda desde que tengo, yo creo, 18 años. Veo a la izquierda boliviana. Estamos hablando del Partido Comunista. Partido Comunista, por el NPC1, MIR, toda la fauna de siglas que había en esa época. Y yo particularmente las veía con un desprecio memorable por la ignorancia, el esquematismo y carácter rígido de ese pensamiento. Es más, yo siento que en Bolivia no ha habido izquierda. El EGTK fue insurgente, fue revolucionario, fueron guerrilleros, fueron terroristas. ¿Qué fue el EGTK? El gobierno intentó acusarnos de terroristas, porque existe un estigma sobre el terrorista. La forma como ustedes se han dado a conocer, haciendo volar plantas eléctricas, oleoductos. El EGTK fue una estructura ante todo política y cultural, y la parte militarizada fue una pequeña parte, pero la parte más visible, claro, y la parte más estigmatizada por los medios de comunicación. Ante todo, el EGTK fue un proyecto político, una actividad organizativa sindical, una actividad de difusión pública en las propias comunidades, pero esa es la poco conocida. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es los personajes? Por favor, Sandro, cuéntenos el contexto de esa entrevista que entiendo que son 59 minutos, que vamos a difundir en doble sesión este fin de semana en Fides Televisión, gracias a la gentileza de Sandro Velarde, el día sábado, pasado mañana, y el día domingo. Raquel Gutiérrez y Álvaro García Linera, cuéntanos. Padre, muy buenas noches, un gusto estar acá con usted. Bien, esta es una entrevista histórica. Precisamente cuando Álvaro García Linera y Raquel Gutiérrez salieron de la cárcel de Chonchocoro, luego de cumplir 5 años de condena. ¿Chonchocoro? En Chonchocoro. Ellos empezaron a... Bueno, Álvaro García Linera estudió un año el Capital, el tomo 1 del Capital en la cárcel. Él trabajó mucho el tema del Capital. De Karl Marx. De Karl Marx. Y el tomo 1 empezó a trabajar muy fuertemente. Y a la salida de la cárcel, bueno, por entonces no soñaba con ser vicepresidente. Él era docente universitario, estaba trabajando en el CIDES y empezó a hacer algunos seminarios analizando la obra de Pierre Bourdieu, un francés, un sociólogo francés, precisamente para hablar de los capitales culturales, sociales, simbólicos. Y bueno, empezaba a realizar este tipo de actividades, y yo ya más antes, de 1 año, 2 años antes, ya lo había entrevistado precisamente de forma académica para un poco desmenuzar esto. Y posteriormente, bueno, yo he trabajado muchos años en Canal 13, Televisión Universitaria, y bueno, se convirtió en mi casero. Es decir, venía al programa, porque tenía un programa que era de análisis, un programa académico, y ahí es que empezó Álvaro García a hacer sus primeras armas, pero esta vez académicas. Entonces, lo que pasa es que se hizo muy famoso
empezó a salir en los otros medios de comunicación, con su grupo ya conformado la comuna, y estamos hablando del Chato Prada, estamos hablando de otros investigadores, y precisamente con Raquel Gutiérrez también que habían producido otro tipo de... Raquel Gutiérrez era la pareja de Álvaro García. Exactamente, es una mexicana. Que se habían conocido en la, México. en la UNAM. En la Universidad Nacional de México. En la Universidad Autónoma de México. Autónoma. Y bueno, tenían bastantes influencias. ¿Ella era socióloga? Es socióloga. Es sí. socióloga. Ella está actualmente en México dando clases. De sociología. ¿Y Álvaro García es matemático? Matemático. Bueno, en realidad los dos son matemáticos. Pero se han acercado muy profundamente a la sociedad. ¿Y de la matemática al terrorismo qué pasa? Bueno, no sé si serán terroristas, pero sí han sido concebidos como revolucionarios, porque en la entrevista que usted acaba de pasar no afirman eso. Es decir... Lo vamos a ver completa este fin de semana en Fides Televisión. Entonces, fíjese que el acercamiento al LGTK, según Álvaro García Linera, fue muy temprano, el año 1979, con el gran cerco que hubo en ese tiempo, y posteriormente, antes se conformó el MITCA, el Movimiento Indígena Tupac Katari, de este famoso dirigente indígena, Luciano Tapia. Y bueno, usted sabe que esa agrupación, digamos, política en aquel entonces, estaba muy fuertemente vinculado a la Revolución Aymara. Es decir, la creación del LGTK fundamentalmente fue una visión rígida, un tanto armada. Por eso es que, digamos, hoy en día la democracia los ha sorprendido prácticamente al vicepresidente, porque él renegaba de la democracia liberal, de la democracia burguesa, como dicen los marxistas, y bueno, como le decía, parece que la democracia lo sorprende. Sandro, usted que ha entrevistado a Álvaro García Linera hace tanto tiempo, académicamente varias veces era su casero, ¿cómo era Álvaro García Linera el año 98, el año 99, el 2000, y cómo es ahora? Bueno, en primer lugar, no usaba corbata, ¿no? Ustedes lo van a ver, como buen marxista renegaba de la corbata, ¿no? A veces creo que se ponía una corbata rojo punzó, ¿no? Pero, bueno, cambió prácticamente desde la vestimenta, y un poco creo que se ha ido aburguesando, utiliza corbata, un saco muy bien, seguramente debe ser costurado acá en Bolivia, me imagino. Y bueno, él era bastante, un personaje muy sencillo, muy agradable a la charla. Algunas veces me prestó algunas fotocopias incluso de algunos escritos para poder yo desarrollar algunas actividades académicas, y bueno, era muy accesible, era una persona muy jovial. ¿El poder lo ha trastocado? Creo que sí. Si analizamos lo que está sucediendo en sus últimos días, Raúl Prada, el Chato Prada, su gran amigo, lo ha nombrado el último jacobino, ¿no? Es decir, o a veces... ¿Qué quiere decir el último jacobino? Bueno, está vinculado a la Revolución Rusa, que entre los jacobinos y los girondinos, ¿no es cierto? Revolución Francesa. Revolución Francesa, perdón. Finales 1789, exacto. Finales del siglo XVIII. Y ahí está vinculado un personaje, Robespierre, ¿no es cierto? Que fue el gran revolucionario y terminó la guillotina. Exactamente, y Raúl Prada, en esa nota que le digo, lo compara precisamente con Maximiliano Robespierre en la época del terror, es decir, en la época más dura de... Robespierre sí que probó su propia medicina. Exactamente, en la guillotina, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Es una especie de acto profético, Álvaro García? Esperemos que no. No, por supuesto que no. Yo me refería precisamente a un escrito que escribió Raúl Prada, y recientemente está mostrando, y siempre Raúl Prada trata de identificar lo que nuestro vicepresidente está al borde del delirio. ¿Por qué? No sé,
yo no puedo, digamos, interpretar lo que dice Raúl Prada, pero parece No, pero ¿qué dice usted? Porque usted lo entrevistó, lo conoce, o lo conoció entonces. En aquel tiempo le digo que era bastante, muy amable, pero en el tránsito que ha cambiado, yo creo que sí, un poco le ha gustado el poder, le ha subido el poder. Háganos algunos adelantos de esa entrevista para que la gente pueda sintonizar Fides Televisión este sábado y este domingo para ver esa entrevista que sin duda es un hecho histórico. Bien, padre, es muy interesante. Partimos de algo más liviano, es decir, tratamos de conocer la vida de Álvaro García Linera, dónde nació, cómo se conoció con Raquel Gutiérrez en la universidad, y posteriormente vamos ingresando a ver cómo él se introduce al EGTK, al Ejército Guerrillero Tupac Katari, cuál fue, por ejemplo, su vínculo con Felipe Quispe, ¿no?, que es muy importante, que de alguna manera Felipe Quispe ha sido un hombre muy protagonista también, que en alguna otra entrevista que yo le hice a él, y le comenté, le pregunté sobre nuestro vicepresidente, me dijo, bueno, nosotros los indios hemos creído en él y nosotros estamos comprometidos con la lucha indígena. Pienso que los marxistas, como él los llamaba, solamente han venido a figurar. Eso decía Felipe Quispe en la entrevista que lo hice y que también le he publicado en Página 7. ¿Qué más le dijo Álvaro García y sobre todo Raquel Gutiérrez, que es importante lo que esa distinguida y revolucionaria mexicana le acotó? Porque en la entrevista a mí me impactó también la claridad. Los dos son muy inteligentes. Álvaro, sin lugar a dudas, es un hombre fuera de lo común en la inteligencia, pero Raquel Gutiérrez no se queda atrás. Sí, efectivamente, Raquel Gutiérrez ha transitado, digamos, dentro de este proceso como una fuerza que de alguna forma no ha apartado su camino hoy en día. En algunas veces que ella retornó al país, incluso ha hecho una crítica muy feroz al vicepresidente por cambiar de alguna forma esta visión que ellos habían partido. Raquel Gutiérrez, sin lugar a dudas, una investigadora, mantiene ese compromiso, ha ido publicando varios libros, hay un texto muy importante que se llama Los tiempos del Pachacuti, y precisamente eso es lo que refleja, ¿no?, cómo los movimientos sociales empiezan a emerger con mucha fuerza en cada tiempo para nuevamente hacerse presente, y bueno, vemos que otra vez pareciera que los movimientos sociales están nuevamente emergiendo. Sandro Velarde, comunicador social, amigo de Fides Televisión, le agradecemos mucho esa actitud tan fraterna, solidaria y generosa, no para nosotros, yo he visto la entrevista, sino para ustedes televidentes. A partir de mañana viernes les informaremos los horarios que se han decidido a nivel de jefatura de producción para difundir, reitero, va a ser el sábado y el domingo. Los horarios se los vamos a difundir a partir del día de mañana viernes y obviamente el propio fin de semana. Sandro, felicidades, agradecidos y bueno, quiero decirle que personalmente, con tantos años de trabajo, esta entrevista a mí personalmente me impactó por lo noticioso y por lo histórico, porque la historia está llena de noticias. Su despedida. Muchas gracias, padre. Precisamente esperemos que esta noticia, como usted la menciona, pueda servir a la gente, pueda ver, no tiene ningún otro fin, sino de mostrar la historia, mostrar cómo mi labor de periodista ha sido acercarme precisamente a gente que ha sido protagonista de este siglo.